Gracias por asistir a la conferencia impartida por el Dr. Roald Hoffmann, Premio Nobel de Química, filósofo y poeta. Agradezco enormemente la hospitalidad de la directiva de la Universidad de Guanajuato para abrirnos las puertas a este magnífico espacio. Roald Hoffmann nació en el 1937 en Polonia, hoy Ucrania, en una familia judía. Luego de sobrevivir a un campo de concentración, llegó a Estados Unidos en 1949. Estudió química en la Universidad de Columbia y obtuvo un doctorado en la Universidad de Harvard. Además de los aportes científicos que le valieron el Premio Nobel, Hoffmann es escritor, poeta y promotor de las ciencias y las artes. El Dr. Hoffmann visita a México en el marco del Festival Internacional Cervantino y es un gran placer compartir esta experiencia con ustedes. Los estudios interdisciplinarios son muy importantes porque de ellos nace la innovación y la creatividad. Quiero invitar a todos ustedes a considerar la posibilidad de estudiar en Estados Unidos y si no allá, que piensen en estudiar el inglés ya que puede abrirles muchas puertas. ¿Sabían que el 88% de todas las publicaciones científicas están en inglés? ¿O que 56% del contenido de Internet en el mundo también está en inglés? Si ustedes desean trabajar en el NASA o en un laboratorio de investigación, el inglés es una herramienta básica. Si ustedes desean mostrar sus obras de arte o poesía en la arena internacional, el inglés es uno de los idiomas más importantes afuera de su país. Entonces, pueden tener... ¿No? Sí. Pueden tener varias pasiones, pero deben saber que pueden combinarlas para crear algo hermoso. Entonces, es un gran placer que vamos a escuchar las palabras del doctor y que van a compartir con ustedes su pasión por la química y la poesía. Gracias. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Héctor Efraín Rodríguez de la Rosa, secretario general de la Universidad de Guanajuato, en representación del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la universidad, para que haga una semblanza de nuestro distinguido invitado. Buenos días a todos y a todas. Primero que todo, bienvenidos a todos. ¿Se escucha? Les decía buenos días a todos ustedes. Siempre es un placer ver este espacio lleno de estudiantes. Es lo que hace que todas estas estatuas cobren vida, que todo este espacio se llene de la razón de ser de nuestra universidad. Por parte del doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, es un placer dar la bienvenida a este espacio al doctor Roald Hoffmann. Nos sentimos privilegiados con su presencia. Él ya está listo para antes agradecer el trabajo conjunto y colaborativo que ha hecho el Colegio del Nivel Medio Superior, su directora, la maestra Marta Gallaga, conjuntamente con la Embajada de Estados Unidos y el Consulado General de Estados Unidos. Muchas gracias por haber trabajado juntos para que hoy nuestros estudiantes, nuestros profesores, los directivos de las escuelas del nivel medio superior tengamos el honor de tener un premio Nobel entre nosotros. La maestra Amber ha adelantado algunos datos de nuestro huésped, el doctor Roald Hoffmann, pero quisiera ampliar algunos de ellos. El doctor Hoffmann ha recibido muchos de los honores de su profesión, incluyendo el Premio Nobel de Química en 1981. Este premio fue compartido con Kenichi Fukui.
Al doctor Hoffman le gusta describir su trabajo como química teórica aplicada, que se caracteriza por ser una mezcla de computación estimulada por experimentos y la construcción de modelos generalizados de marcos teóricos para entenderlos. Esta es su contribución a la química. La perspectiva pedagógica es muy marcada en su trabajo. Al doctor Rolf Hoffman le gusta estar en contacto con el público en general. Por ejemplo, ha participado en la producción de un curso televisivo de introducción a la química titulado El mundo de la química. Este programa es ampliamente difundido desde 1990. Como escritor, el doctor Hoffman ha labrado un espacio entre la ciencia, la poesía y la filosofía a través de muchos ensayos y 3 libros: Química Imaginada, con la artista Viviane Torrens, Lo mismo y no lo mismo, y Vino Viejo, Ánforas Nuevas, reflexiones sobre la ciencia y la tradición judía, con Shira Leibowitz. El doctor Hoffman es también un poeta y dramaturgo dotado. Empezó a escribir poesía a mediados de los años 70. Con el tiempo publicó The Metaminic State, la primera de varias colecciones, seguidas 3 años después por Gaps and Barriers y después por Memory Effects y Solution. Una selección de sus poemas ha aparecido en español. También es coautor de una obra de teatro escrita con su colega químico, el doctor Carl de Yarcy, titulada Oxígeno, y que ha sido presentada en todo el mundo en 10 idiomas. Una segunda obra, escrita por Rolf Hoffman, Should Be, ha tenido varias producciones en talleres desde 2006. Una nueva obra, We Have Something That Belongs to You, tuvo su primera producción en taller en el 2009. El doctor Hoffman tiene una presentación mensual en Cornelia Street Café en Greenwich Village, Entertaining Science. Se ha convertido en un famoso evento en la ciudad de Nueva York. Para muchos de nosotros, tener a un premio Nobel entre nuestra comunidad nos puede representar inclusive como una especie de lejanía de alguien que está arriba y nosotros que estamos expectantes mirándolo. Quiero decirles que el Dr. Hoffman es un ser humano antes que cualquier cosa. He's a human being. Actually, he decided to climb all the stairs of the university, so he's in better shape than most of us. Thank you for being with us, Dr. Hoffman. Thank you for your generosity, sharing your knowledge with our students, with our gracias por su community, and generosidad, we are ready to listen por to you. compartir Thank you su very much. conocimiento y compartir con esta comunidad. Estamos listos para escucharlo. I am very happy to be here. Estoy muy contento de estar aquí. Going to speak in English. Voy a hablar en inglés Try, y trataré de hablar despacio. but as I get excited, Pero al irme emocionando, speak more. muchas veces comienzo a hablar más rápidamente. Fortunately, there are some Afortunadamente tenemos unas diapositivas que nos irán ayudando. probably También many of you yo creo que a muchos de ustedes los he visto en la calle, aquí afuera, el sábado por la noche. but I'm sorry I did not recognize les you, pido una disculpa or si ya no los maybe it's reconocí. good O a lo mejor I es did bueno not que no los recognize haya you. reconocido. So I want to tell you something Entonces, about quiero platicarles chemistry. And algo this is acerca going de to la be a química. different view of chemistry Aquí vamos a than ver un you punto de would vista normally. distinta de la química a la que And normalmente I will ven. make clear in the course Voy a of this estipular lecture, claramente durante esta every plática part of this,
cada parte del título the mysterious, y sobre todo essential tensions. las tensiones esenciales misteriosas que So, aparecen aquí. Chemistry Entonces, la is química and always was es y siempre fue craft and business. el arte, habilidad y comercio antes de que se convirtiera en ciencia. Things and De things cosas y de cosas que cambian, sustancias y sus transformaciones. so that the equation De tal manera que la ecuación A más B con una flecha que va de C más D en ecuación A, B, C y D son importantes, pero lo que es muy importante es la flecha, es decir, las cosas cambian. Vamos a compartirles un ejemplo. Aquí tenemos 3 obras maestras de arte antiguo en la parte superior. En el lado izquierdo tenemos un mural de Luxor en Europa hace solo 3.500 años. En medio tenemos la entrada de Ishtar, que una vez estuvo en Babilonia, ahora está en Berlín. Y en el lado derecho tenemos un mural helenístico, es decir, de representaciones realistas que fue antes del Renacimiento italiano, es decir, 1500 años antes. Hay azul y verde en estas obras. Siempre había un pigmento azul, que era un lapislázuli en polvo, que es el ultramarino. Era precioso, caro, y si la gente era rica, si los artistas eran ricos, lo usaban, pero el azul y el verde en estas 3 obras de arte son el resultado de un invento egipcio, un pigmento que se llama azul egipcio, un producto de la maestría egipcia de lo que son un tipo de vidrio, un vidrio con un poquito de pigmento de cobre, como ya lo conocen en los minerales malaquita o turquesa. El azul viene de la mezcla con el cobre y este era un artículo de comercio. Entonces estamos hablando de hace 3.000, 4.000 años, sin esperar que una empresa química lo hiciera. La gente ya dominaba ese tipo de química. ¿Por qué? Porque es natural en el proceso del desarrollo de la cultura humana. Muy bien. Para enseñarles la química, para enseñarles la flecha de las que les platicaba de esa ecuación, necesito hacerles una demostración. Y yo no sabía si el comité de seguridad de esta universidad me iba a permitir estallar algo aquí en el escenario. Entonces traje diapositivas. Aquí tenemos 2 sustancias que están disponibles en forma pura apenas hace 200 años, es decir, bromo, el líquido rojo y el gas café arriba, y aluminio en el lado derecho, que es un metal. El aluminio son A y B, estos 2 son A y B. El aluminio se mete al bromo y como resultado obtenemos humo, flamas, calor, olores fétidos, es decir, todo lo que uno esperaría de la química. Y a final de cuentas nos quedamos con algo así, que no parece nada al aluminio ni al bromo. Quedó un bromuro químico blanco. Esta es química. Esta siempre fue la química. Y los cristales, los olores, los golpes, los colores que ven aquí, siempre son
lo que ha atraído a los jóvenes a la química y sigue siendo el mismo caso hoy en día. Ahora, la química precede no solamente en estallidos y explosiones de esa manera no controlada, sino que lo vemos en todo ser vivo. Y voy a regresar a esta diapositiva después, pero sabemos que está en todo ser vivo porque sabemos que los químicos, los farmacéuticos, pueden dañarnos o sanarnos, preferiblemente sanarnos. Pero nos hacen algo. Eso significa que de alguna manera interactúan con otros químicos en nuestro cuerpo. No es magia cuando tomamos una aspirina, es una reacción química la que se da. Pero en seres vivos, como lo vemos aquí, en una ballena, la química se da muy rápidamente o demasiado rápidamente para que podamos verlo dentro de las enzimas del cuerpo de esa ballena o en nuestro propio cuerpo, o avanza tan lentamente que tampoco podemos verla. Entonces, de cierta manera está escondida. Pero ahí está en todo ser vivo. Eventualmente voy a platicarles en mi tercer punto de vista de la química. Esta es la primera. Voy a platicarles cómo piensa la gente de la química. Pero ya que tenemos esa reacción ante sus ojos del bromo y el aluminio, quiero rastrear una de las consecuencias dentro de la mente de la gente sobre la química, cómo ven la química. Y este se ilustra muy bien con esta caricatura. Esta es una caricatura de 1942 del Pato Donald, una de las contribuciones importantes de Walt Disney a la cultura de Estados Unidos. Este cómic de aproximadamente 30 páginas fue ilustrada y redactada por una sola persona. Ahora requieren de 250 personas en computadoras para hacer exactamente el mismo cómic. Este era Carl Sparks y él ilustró este cómic. Y les voy a mostrar el primer panel. Es un poquito difícil de alcanzar a ver, pero está bien. No tienen que ver los detalles, porque lo que sucede en un cómic de Donald es un proceso de rituales que sucede en todos los cómics. Llega el Pato Donald y sus sobrinos, los tres chiquitines, están haciendo algo. Vamos bien. Y él hace algo tonto. Después de eso hay un estallido. Algo le pega en la cabeza. Después del golpe en la cabeza, un poquito más adelante lo siguen platicando. Esto es no que quería mostrarles, pero sí lo hice. Pero lo que es interesante aquí es que en el siguiente panel que agrandé, el Pato Donald dice, no, pues si voy a combinar NH4 con CH2 y hago una neblina osmótica, debo de sacar nitrógeno moteado. Y los sobrinos responden, no saben nada de química. Y lo interesante de esto es que esta reacción jamás se ha intentado hacer. Es decir, el cómic es una inspiración para química, para investigación en química. Pero ¿por qué les comparto esto? Se los comparto para que ustedes sepan lo obvio. Una consecuencia de qué es la química, que esencialmente y fundamentalmente tiene que ver con cambio. La gente va a pensar que los químicos son aquellos que hacen estallar las cosas. A final de cuentas, eso es lo que nos dice el Pato Donald en cuanto a la química. Les voy a compartir otra imagen.
Claro, claro que tenemos estallidos. Cuando tú vas conduciendo un carro, dentro del motor bello de combustión interna se dan miles de explosiones cada segundo, pero de manera controlada. Y las explosiones en general, a menos de que se diseñen con cuidado como se hace en el motor de un carro, son un desperdicio de materiales y energía. Y en un laboratorio químico como el que ven en la imagen izquierda o en una gran planta química en la imagen derecha, vemos que no se están dando explosiones ni estallidos. Todas las explosiones son una pérdida de utilidades de la empresa. Es decir, las cosas se hacen de una manera muy cuidadosa y controlada, pero la imagen sigue siendo la misma. Entonces, ese fue el primer tema, definición de química.